¿Cómo estáis, compañeros? Aquí estamos de nuevo con el capítulo 11 de este curso de Derecho Laboral para Vigilantes de Seguridad, donde trataremos hoy el tema de las faltas y las sanciones. Podríamos decir que este capítulo tiene bastante relación con los dos últimos, donde hablamos acerca de los despidos, pues como dijimos, el tema de las sanciones es uno de los argumentos que a menudo las empresas utilizan para poder despedir con o sin motivo a los vigilantes. Frecuentemente, cuando un vigilante recibe una sanción por parte de la empresa, especialmente si es una sanción importante, se siente bastante angustiado y no sabe cómo proceder. Por este motivo, con este capítulo intentaremos aclarar este tema para que, llegado el caso, no nos encontremos indefensos. Para empezar, me gustaría comentaros que hay algunas cosas que, como se suele decir, son de manual, es decir, que las debemos tener claras e intentar no caer en esos errores. Por ejemplo, nunca debemos solicitar un despido voluntario a la empresa, pues perderíamos nuestros derechos de antigüedad, perderíamos nuestro derecho a una indemnización y perderíamos las prestaciones por desempleo. Igualmente, nunca debemos pedir un alta médica voluntariamente, pues en caso de no estar correctamente curados o recuperados, luego podremos tener problemas más serios, y en caso de un empeoramiento posterior, nos podrán responsabilizar o cuando menos perder credibilidad en un proceso judicial, incluso de cara a solicitar una posible incapacidad permanente, que normalmente suele tener peso el hecho de haber agotado los plazos de baja máximos. Y cuando seamos sancionados, siempre debemos recurrir la sanción, pues en caso de no hacerlo, estaremos aceptando tácitamente la sanción, con las repercusiones que más adelante nos pueda traer. Por supuesto, aunque estas cosas son de manual, no son una verdad absoluta y puede haber excepciones, pero de manera general, esas son las recomendaciones. Así pues, y para entrar en materia, veremos qué nos dice el convenio sobre este asunto. En su artículo 71 leemos sobre las faltas y nos dice que las faltas del personal son las acciones u omisiones punibles en que incurran los trabajadores y se clasificarán atendiendo a su importancia, reincidencia e intenciones en leves, graves o muy graves. Bueno, pues para empezar vemos que hace una clasificación dependiendo de su gravedad, en leves, graves o muy graves. Veamos qué más nos dice. En la aplicación de las sanciones se tendrán en cuenta y valorarán las circunstancias personales del trabajador, su nivel cultural, trascendencia del daño, grado de reiteración o reincidencia. Vaya, qué bonito sería si esto fuera cierto. No estaría de más que tuvieran en cuenta las circunstancias del trabajador. Si son muchos turnos seguidos de noche, si son servicios muy monótonos o si, por ejemplo, por la edad del vigilante son servicios poco apropiados. O como dice, su nivel cultural, ya que a menudo los servicios se modernizan e informatizan más rápido de lo que podemos hacer nosotros, porque lo que se puede ver en muchos casos son las malas intenciones de algunas empresas o clientes que, al no saber cómo quitarse del medio a algunos vigilantes molestos, utilizan el tema de las faltas y las sanciones como argumento de despido. También en otras ocasiones, lamentablemente, podemos ver a algunos compañeros que se merecen estas sanciones por faltas evidentes en sus labores. En fin, una cosa no quita la otra. Pero bueno, haya sido como haya sido la forma en la que hayamos recibido una sanción, es importante que las conozcamos y cuáles son nuestros derechos en estos casos. Haremos un repaso por estos tres tipos de faltas y observaréis con qué facilidad podremos incurrir en cualquiera de ellas.
Veamos qué nos dice el convenio sobre las faltas y empecemos por las más leves. Vamos a repasar solo algunas de ellas. 4 faltas de puntualidad de más de 5 minutos y de menos de 15 en un mes. Abandonar el puesto de trabajo breve tiempo. Los descuidos y distracciones en el trabajo. Las faltas de respeto o discusiones con compañeros, el público, en fin, básicamente con cualquiera. El cuidado de la uniformidad y el aseo personal. El no comunicar a la empresa nuestro cambio de domicilio. El no atender al público con la corrección y diligencia debida. El entrometerse en los trabajos de otras personas. Ya veis, compañeros, vamos a ver las faltas graves o algunas de ellas. La suma de 3 faltas leves en un trimestre. 5 faltas de puntualidad de más de 10 minutos o 4 de más de 15 minutos en un mes. El fichar o firmar por un compañero. El dedicar parte de tu tiempo en el servicio para cuestiones ajenas al trabajo o en beneficio propio, o usar las herramientas del trabajo, por ejemplo el ordenador, para esas cosas. Y por último, vamos a ver algunas de las faltas muy graves. Tener 2 faltas graves en 6 meses. Tener 13 faltas de puntualidad en 6 meses o 30 en un año. 3 faltas injustificadas al trabajo en un mes. La falta de aseo continuado en la que otros se quejen, ya sean compañeros, mandos o terceras personas. La disminución voluntaria y continuada del rendimiento. El originar riñas, peleas o enfrentamientos con cualquiera. Los actos inmorales en el trabajo. El abuso de autoridad. Iniciar o continuar discusiones con los funcionarios de policía. El distraerse o jugar durante el servicio. Como podréis ver, compañeros, no las mencionamos todas, pues algunas son de sentido común, pero es muy interesante notar que en la relación que nos hace el convenio de las faltas hay 10 faltas leves, 11 faltas graves y 22 muy graves. Curioso, ¿verdad? Como dice el refrán, a buen entendedor, pocas palabras le bastan. Compañeros, me he tomado el tiempo de leeros algunas de las faltas aquí, para que seamos conscientes de cuán fácil es cometerlas, desde las leves hasta las muy graves. Posiblemente, al escucharlas, muchos os habréis sentido identificados, por lo que, si no somos cuidadosos, nos podremos encontrar con una sanción cualquier día, casi sin darnos cuenta, incluso por la acumulación de pequeñas faltas. Y una vez que hemos repasado las faltas, las sanciones tienen poco comentario, pues son bastante claras. Las más comunes son una amonestación escrita, la suspensión de empleo y sueldo de 15 días, aunque también es bastante popular la de los 2 meses, y por último, el despido. Y sobre esto me gustaría recordaros algo de suma importancia y que no podemos perder de vista, y es que 2 sanciones graves cometidas en un periodo de 6 meses se transforman en una sanción muy grave, y una sanción muy grave puede significar un despido disciplinario. También tenemos que fijarnos en este último párrafo que figura en el convenio, donde nos dice que para proceder a la imposición de las anteriores sanciones se estará a lo dispuesto en la legislación vigente. Así es que tendremos que tener en cuenta lo que figura en el convenio y lo que aparezca en la legislación vigente, para lo cual veremos las siguientes normas. Cuando recibáis una sanción, debéis prestar mucha atención a la fecha que figura en ella, pues como en el caso de los despidos sin el debido preaviso por parte de la empresa
intentando evitarse pagar el salario de los días que no nos son preavisado, poniéndonos una fecha anterior, pues en el caso de las sanciones pasa algo parecido. La empresa, que sabe que debe cumplir los plazos, podrá intentar colarnos una sanción fuera de plazo poniendo una fecha anterior en la notificación que nos entregue, y nosotros, con los nervios y la sorpresa, si no nos fijamos, le estaremos firmando un recibí aceptando dicha fecha. Así pues, la empresa tiene un plazo para notificarnos estas sanciones, ya que en caso de hacerlo fuera de este plazo, la sanción prescribiría por falta de forma, pudiendo ser revocada. Este plazo, en el caso de las faltas leves, es de 10 días, en el de las graves es de 20 y en el de las muy graves de 60 días a contar desde el día en que la empresa tuvo conocimiento de los hechos. Si la empresa no tuviera conocimiento del hecho, existirá un plazo máximo de 6 meses para poder sancionar independientemente de la gravedad. Por eso es muy importante, compañeros, informar puntualmente a la empresa de cuántas incidencias ocurran y redactar los informes correspondientes correctamente cuando hay incidencias en los servicios. Así, la empresa, si nos quiere sancionar, no podrá alegar que se enteró del incidente en cuestión 2 semanas después de haber ocurrido, dándose ella misma más plazo para poder sancionarnos. Nuestro propio informe nos podrá servir de prueba ante el juez de que la empresa estaba informada de lo ocurrido y desde el primer día empezará a contar el plazo para una posible sanción. No olvidéis también que en la mayoría de los casos, las empresas que andan de cabeza y con poco tiempo para atender los servicios no tienen la buena costumbre de leerse regularmente los partes diarios, siendo fácil que los plazos se le pasen, especialmente en las faltas leves y graves que, como hemos dicho, los plazos son de 10 y 20 días respectivamente. Igualmente, las sanciones se deben notificar por escrito, donde deben reflejar claramente los hechos que la han motivado, pues en caso contrario podrán ser revocadas por el juez. Y por otro lado, no olvidemos lo que dice el artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores, donde claramente prohíbe las sanciones disciplinarias que consistan en la reducción de las vacaciones o recorte de nuestros derechos al descanso, ni tampoco se nos podrán imponer multas económicas o pretender recortar algún concepto de nuestras nóminas o cualquier otro derecho. Y también, tal como nos pasa a nosotros en las intervenciones y el uso de la fuerza, como explicamos en el capítulo 7 de este curso, que debe ser proporcional, si la sanción que nos impone la empresa fuera desproporcionada, el juez la revocará parcialmente, teniendo la empresa que sancionarnos de una forma más leve, incluso si no consigue probar los hechos que nos quiere imputar, la sanción será revocada en su totalidad. No olvidéis, compañeros, que si somos cuidadosos en la realización de nuestras funciones, a la empresa le será bastante difícil probar acusaciones falsas o inventadas. Incluso si hemos cometido una falta, pero habitualmente somos cuidadosos, le será bastante complicado. Bueno, compañeros, hasta aquí hemos hablado de qué son las faltas y qué tipo de faltas hay, y además de cuáles son las sanciones correspondientes. También hemos visto cuán fácil es caer en muchas de ellas. Hemos hecho un repaso de qué nos dice el convenio y el Estatuto de los Trabajadores en relación a este tema y cuáles son las normas para poder sancionar y cuáles son los requisitos que deben cumplir estas sanciones. En el siguiente capítulo, donde terminaremos de tratar este tema, vamos a ver qué podemos hacer cuando nos hayan sancionado. Veremos qué plazo tenemos para recurrir la sanción y qué pasos debemos dar.
También veremos si las sanciones dejan una mancha en nuestro expediente y hablaremos de cuáles son las ventajas de impugnar una sanción o de no hacerlo. Hasta el próximo capítulo, compañeros.